Hola y bienvenida una vez más a Nats Corner. Bienvenido al episodio 3 del día de hoy. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez viajaste a otro país y te sentiste un poco perdido? Porque las personas hacían las cosas de una manera muy distinta. Tal vez saludaban distinto, comían a horas que no eran familiares para ti, o incluso la forma de hablar con la propia familia era muy distinta a la tuya. En mi experiencia, creo que eso es parte de viajar, ¿sí? Pero también es parte de aprender un nuevo idioma. Porque cuando aprendemos un nuevo idioma, no solo aprendemos palabras, sino también aprendemos costumbres, ¿sí? Y hoy quiero contarte específicamente sobre algunas costumbres peruanas que suelen sorprender mucho a los extranjeros, en mi experiencia y por lo que he podido ver. Vamos a abordar temas como saludos, familia, horarios, comida y pequeñas cosas de la vida diaria. Mientras escuchas, te pido que pienses en tu propio país. ¿Qué cosas crees que sorprenderían a alguien que lo visita? ¿Sí? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y ahora sí, empezamos. Bien, cuando alguien llega por primera vez a Perú, hay, creo, muchas cosas pequeñas que pueden llamar su atención. No son cosas grandes, sino son los pequeños detalles del día a día, creo yo. Pero esos mismos detalles dicen mucho sobre cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo incluso reaccionamos ante las distintas cosas del día a día. Empecemos entonces por los saludos. En Perú, cuando conocemos a alguien, especialmente en un ambiente social, solemos saludar con un beso en la mejilla, ¿sí? No un beso profundo, romántico, sino un beso suave, rápido y natural, ¿sí? En mi experiencia, para muchas personas extranjeras, esto es muy sorprendente. Por ejemplo, en algunos países, en especial los países asiáticos, solo se saluda con la mano o con una pequeña inclinación incluso. Y el tema del espacio personal es muy sensible, ¿sí? No te puedes acercar a una persona y darle un beso de la nada porque te podrían incluso reportar con la policía. Ni tampoco puedes tener este contacto físico, ¿no? Como se podría llegar a tener acá. ¿Okay? Aquí creo que dar el beso en la mejilla es un saludo más cercano, ¿sí? Incluso entre las personas que recién se conocen. Por ejemplo, no sé, te presentan a un amigo de un amigo y lo saludas, es totalmente natural el poder saludarlo con un beso en la mejilla, ¿sí? Algo simple, algo como si le estuvieras diciendo hola. Okay. Pero eso no significa que sea algo íntimo o que, no sé, tengas sentimientos por la otra persona, sino es simplemente una forma cultural, ¿sí? Es una forma de mostrar cercanía y amabilidad. Otra cosa que sorprende mucho es, creo, la relación con la familia. En Perú en particular, y creo que, permítanme decir, a nivel de Latinoamérica, la familia es muy importante, ¿sí? Es algo prioridad, creo, una alta prioridad para la mayoría de personas y jóvenes incluso. Y muchos suelen vivir con los papás, muchas personas suelen vivir con sus papás hasta ser adultos,
¿sí? O a veces incluso hasta después de casarse. Conozco muchos casos en donde un hijo se casa, hijo e hija se casa, y como la casa es muy grande, una parte de la casa se lo dan a este hijo o hija para que pueda vivir ahí con su esposo y crear su familia, ¿no? En particular, los domingos suelen ser días familiares, ¿sí? Los almuerzos, se tiene usualmente un almuerzo largo donde puedes aprovechar y conversar con tu familia. Si hay la oportunidad de que vengan más personas, bienvenido sea. Hay mucha comida, ¿sí? Y en general es un espacio, creo, para compartir todo lo que te pasó en la semana, ¿sí? Y de repente preocupaciones que puedas tener. Para algunas personas extranjeras creo que esto es un detalle muy bonito, el darle mucha importancia a la familia, pero al mismo tiempo puede resultar un poco intenso de repente, ¿sí? Porque cuando hablamos de familia, muchas veces no nos referimos solamente a nuestra mamá o papá, sino que también hablamos de los abuelos, tíos, primos y a veces los amigos más cercanos, ¿sí? Formando una familia bastante grande, ¿sí? Y que de repente puede ser un poco muy, muy pesado o muy de repente estresante para personas de otra cultura, o de repente con una personalidad más introvertida que prefieren estar de repente solo ellos, ¿no? Con su presencia. Otra costumbre que creo que también sorprende mucho son los horarios, ¿sí? En Perú creo que la comida principal o la más fuerte es el almuerzo, ¿sí? Como podrán saber o de repente han escuchado, Perú se caracteriza mucho por su diversidad de comidas, ¿sí? Y reflexionando un poco, creo que la mayoría de comidas están enfocadas para comerlas en el almuerzo, ¿ok? No para la cena. Usualmente muchas familias lo que preparan en el almuerzo lo comen en la cena nuevamente, pero creo que es algo que se está perdiendo, ya que ahora hay una tendencia más a comer un poco más ligero y las comidas del almuerzo tienden usualmente a ser muy altas en carbohidratos o incluso en porción, por lo mismo que se busca que te dé energía para el resto del día, ¿sí? Respecto a la hora, creo que oscila entre la 1 y las 3 de la tarde. No es el horario convencional que de repente puede ser al mediodía o a la 1 de la tarde, sino que se suele almorzar un poquito más tarde. Obviamente si es que estás en tu trabajo y tienen una hora en específico de almuerzo, uno se adapta a esa hora, pero recuerdo que usualmente es esa hora de almuerzo, ¿no? Entre las 3 de la tarde y 4 de la tarde. Uh-huh. Y en el caso de la cena, muchas personas lo toman más ligero, ¿sí? A veces es muy tarde, como a las 9 o 10 de la noche, y a veces también es muy simple, ¿ok? Puede ser un pan con una infusión o de repente una pequeña sopa, ¿sí? Para alguien que viene de un país donde creo a veces la cena es el plato más importante, esto es diferente, ¿sí? Incluso hay países donde el desayuno es lo más importante. También, ahondando un poco sobre los horarios, ¿sí? Especialmente los horarios sociales, que se podría decir. En Perú y también creo a nivel de Latinoamérica,
Muchas veces cuando uno dice una hora, no necesariamente significa que voy a llegar a tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, ok, veámonos, no sé, en el centro comercial a las 7 de la noche. Sí, puede que la otra persona llegue a las 7:30 o incluso 8. Y esto no necesariamente es porque la otra persona sea impuntual, ¿sí? O simplemente no le importe tu tiempo y por eso te hace esperar, sino que lamentablemente en Perú, distintas provincias, existe un mal sistema de transporte y también hay mucho tráfico. ¿Ok? Se concentra muchísimo tráfico, lo que hace de que a pesar que una persona salga 1 hora, 1 hora y media o a veces 2 horas antes de su casa para llegar a un cierto lugar, al final se termine demorando más por el mismo tráfico y por lo mismo, ¿no? Del trayecto. ¿Ok? Y esto creo que puede ser muy extraño y muy molesto para personas acostumbradas a horarios muy exactos, ¿sí? Por ejemplo, para las personas de Europa o de Asia que están muy acostumbradas a ser muy específicos con el tiempo y a llegar exactamente a la hora que se ha acordado, cuando llegan a Perú, y tienen reuniones, ya sea con amigos o con personas del trabajo, lo que más les sorprende es esto, ¿sí? La puntualidad. Ellos llegan incluso 5 minutos o 10 minutos antes de la hora y muchas veces para una persona que dedica su tiempo a esta actividad e incluso llegando antes de la hora, puede resultar molesto el que se llegue tarde, ¿no? Pero para todas esas personas y para ustedes en general que me están escuchando, les pido que tengan paciencia. Muchas veces no somos impuntuales porque querramos, sino también hay muchos factores externos que no nos ayudan a ser puntuales. Pero aún así, conozco muchas personas que son muy puntuales, ¿sí? Que siempre, por así decirlo, mantienen su palabra respecto a su hora de llegada. ¿Ok? Y creo que una costumbre en particular que no podemos dejar de mencionar es sobre la comida, ¿sí? Como ya había mencionado previamente, en Perú la comida es una parte central de la vida. Ya que no solamente es comer y no solamente es porque tengamos una gastronomía muy diversa, sino también porque al momento de comer aprovechamos para tener un espacio para compartir, para conversar, para celebrar, ¿sí? Entonces es más un medio que nos permite hacernos más cercanos a los demás, ¿ok? Y a muchas personas puede sorprenderle, en especial a los extranjeros, no solamente la variedad de platos que existen, sino también los sabores intensos que se pueden encontrar, los usos del ají, la variedad de papas que tenemos y hasta los refrescos. Sí, hay una variedad infinita de refrescos, ¿ok? Y también algo que sorprende es que comamos mucho arroz y mucha papa casi todos los días. O que incluso comamos sopa al momento del almuerzo o cuando es verano, imagínense. Pero para nosotros es algo normal, ¿sí? Y para otros es algo completamente nuevo. En particular, a mí no me gustan mucho las sopas, no soy del team sopas, pero conozco a muchas personas, como por ejemplo mi papá, que incluso en verano le gusta tomar su sopa, ya sea para el desayuno o para el almuerzo, ¿sí? Todas estas costumbres creo que no son ni buenas ni malas, sino simplemente diferentes, algo que nos caracteriza en cierta forma
Y creo que es lo bonito de aprender un idioma, ya que no solamente es aprender un conjunto de palabras o de patrones gramaticales, sino que también es entender que el mundo no funciona de una sola manera, ¿sí? Cada país tiene su propio ritmo, su forma de saludar, su manera de vivir, de relacionarse con su familia, e incluso de compartir o de hacerse cercano a otra persona. ¿Ok? Y creo de que cuando aprendes español y conoces estas costumbres, no solo vas a aprender palabras, sino también vas a empezar a entender, creo, un poco a las personas y a explicar, en cierta forma, el comportamiento o las acciones que tienen, ¿sí? Y eso creo que hace que el idioma se sienta más vivo y más real. Bien, ese ha sido el episodio entonces del día de hoy. En los próximos episodios seguiremos explorando estas pequeñas cosas que forman parte de nuestro día a día, porque aprender un idioma también es aprender a mirar al mundo desde otro lugar. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos muy pronto. Bye bye.